de vueltas aquí en este programa matinal Iquique al Día por Iquique Televisión. Y como les dijimos, tenemos un interesante invitado que nos acompaña esta mañana. Se trata de don Freddy Casarello Sepúlveda. Freddy, bienvenido a Iquique Televisión. Muchas gracias, buenos días. Y veo que Freddy, como siempre, viene flanqueado por su familia. Está su padre, Alfredo, allá tras las cámaras, y también su suegro, un buen amigo, don Freddy Alonso. Un saludo para ellos también. ¿Qué ha significado? Bueno, tú vienes recuperando tu libertad después de casi 2 años. 820 días. 820 días. Sí. Ya pasó esa impresión tremenda del primer momento. Ya estuviste con tu familia y viene un poco el reposo, la calma, pensar un poco y empezar a rehacer la vida. ¿Qué significó para ti el apoyo a la familia durante todo este tiempo? Bueno, fue imprescindible, porque son momentos muy difíciles en los cuales cuando uno en su vida ha luchado por estos valores de la justicia, de la libertad, nunca piensa llegar a vivir una situación tan injusta como la que me tocó enfrentar. Entonces, esa situación de privación, aunque uno la proyecta hasta no vivirla, hay momentos que debo reconocer que pude flaquear. Quizás fueron cosas de segundo a lo mejor, incluso para haber tomado una decisión completamente equivocada y la más fácil, que quizás era, y no habría estado a lo mejor aquí conversando con ustedes. Entonces el apoyo de la familia, el amor de mi esposa, mi cuñada, mis suegros, mis padres, amistades que siempre creyeron en mí desde el primer día, me permitieron darme las fuerzas necesarias para seguir vivo. Oye, y esto es estar inserto en un recinto penal donde hay personas que tienen condena por delitos que van de lo simple a algunos muy graves. ¿Cómo fue esta convivencia dentro del penal? Porque me imagino que así como, por ejemplo, en su época a los presos políticos se les percibió en una categoría distinta, quizás a ustedes por ser del mundo de la política, del mundo de la administración pública, y además que mantenían siempre su inocencia, ¿cómo fueron interpretados desde adentro? Fue un proceso muy extraño y te agradezco esa pregunta porque no me había referido a ello. El día 24 de marzo del 2011, la formalización estaba fijada a las 2:30 de la tarde. Y no obstante, nos enteramos después con el correr de los días, por los otros internos en Alto Hospicio, antes que empezara la audiencia de formalización, es decir, a mediodía, en el recinto penal, Gendarmería le pidió a varios internos que desocuparan 2 celdas para recibir a 4 imputados. Y estamos hablando que todavía ni siquiera empezaba la audiencia de formalización. Bueno, pero también se puede entender que existía una posibilidad y por lo tanto ellos no podían verse sorprendidos de un momento a otro. Es posible, pero eso es un elemento ya que llama la atención porque solamente puede actuar la institución a partir de una resolución de tribunales. Sí. Entonces, de hecho, empezó la formalización, que duró más de 10 horas, como a las 3 de la mañana se resolvió nuestra previsión preventiva. Entonces, cuando llegamos al día siguiente, ya todos los internos sabían que venían, nos denominaron los imputados VIP. Pero después, en la primera, bueno, yo no dormí nada esa noche, entre las 5:30 de la mañana a las 8:30 de la mañana, que sí o sí es la hora de desencierro en Alto Hospicio. Al bajar al patio, ¿Cómo fue esa primera impresión? Porque fue enorme, fue terrible, o sea, fue una cosa que nunca me lo imaginé. Porque uno tiene la visión de la cárcel, de lo que generalmente se muestra en los reportajes, que son las peleas con cuchillas y un montón de situaciones, entonces el impacto era fuerte. No obstante, yo crecí 27 años de mi vida en una población, en la población San Miguel, en Santiago. Entonces habían vivencias que yo me sentía preparado para enfrentarlas. Así que tenía que transformarme por la supervivencia. Y ocurre que cuando bajamos, todos se forman y hacen la cuenta. Que es todo desde el 1 hasta el 100. Que la rutina diaria. Éramos 100 personas. Y luego de eso, algo que me impactó, de hecho escribí sobre ese tema, es que todos comienzan a caminar en la cancha que hay al medio, y ellos le denominan la wincha, que es caminar de un lado hacia otro. Claro, para un gasto de energía. Y para mí eso era impresionante, no lo había visto, y me giro, y veo un rincón, y había un grupo de personas, de internos, que muchos de ellos han estado toda su vida presos, y que me llaman, estaban tomando mate. Y yo en el medio libre mateaba cada 15 días, 2 semanas, cada una semana, la vez, pero no era una rutina de todos los días. Y cuando los vi me acerqué a ellos y me acogieron muy bien.
conversé con ellos, me contaron sus historias, me invitaron a la ronda del mate. Y desde ahí que ahora tomo mate casi todos los días. ¿Tú qué te sentiste que tu integridad física estuviese en peligro o no saber resolver un problema que obviamente se produce cuando en los primeros días. En los primeros días pasó algo a lo cual le di cara, como se dice, a lo cual lo enfrenté y gracias a esa posición de que poder tuve, resolver. Y se solucionó rápidamente y también rápidamente fui respaldado por el resto de los internos. ¿Y tú mantuviste con los otros internos que estaban imputados por el mismo caso cierta cohesión, formaron grupo o cada cual se integró en forma independiente? Al principio estábamos en la misma mesa, pero después yo me cambié de mesa porque no teníamos mucha relación. No teníamos mucha... Sí conversábamos obviamente de lo que era el caso, de qué pensábamos y todo, pero con el corazón apretado, o sea, estábamos sumamente complicados, había muy poca información. Porque imagínate, de un día para otro se corta todo. Claro. Te quedas sin trabajo, sin posibilidades de comunicarte con tu familia, sin posibilidades de nada. De hecho, en estos 2 años he visto que la tecnología ha avanzado, pero de manera increíble. Hasta mi hija sabe usar estos nuevos celulares y el WhatsApp no tenía idea, salvo por los diarios que existía, pero todavía no lo sé usar. O sea, son cosas que hay que ir adaptándose y conociendo. Sí, pues. Oye, pero tú además, tú de profesión eres administrador público, ¿verdad? Exactamente. Pues además trabajaste en la administración pública donde ocurrió todo este problema del llamado caso Mueble, pero tienes otra beta que has desarrollado siempre, que es la beta artística, eres poeta, eres cantor, y eso también lo desarrollaste tras las rejas. Exactamente. Lo primero fue que me costó mucho tocar la guitarra y cantar. Estaba como completamente apretado. Claro. Y de hecho en estos 2 años, a mi familia siempre en las visitas, yo sacaba la guitarra y les cantaba, como una forma de mantener nuestros vínculos y los lazos y darles apoyo a ellos también, porque hay algo que es muy importante. Cuando uno cae en esta situación, la familia también entra a la cárcel con uno. Claro. Y ese duelo lo viven permanentemente y a veces es algo que muchas veces conversamos. Resulta que uno toma rutinas en cárcel, en la cual el día es como más corto. Pero la familia, en su vida rutinaria y su vida de todos los días, el día es más largo. A uno en hospicio lo encierran a las 6:30 de la tarde y se acabó el día. En cambio, en el medio libre, el día continúa hasta las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces, la procesión es mucho más larga y es compleja. ¿Y sabes qué ocurrió? Que algunos internos, cuando me vieron tocar guitarra por primera vez, que la primera canción que canté fue Como la cigarra, de María Elena Walsh. Hermosa canción. Y es la única vez en cárcel que canté tan fuerte como lo hacían en la calle. Lo canté tan fuerte que se hizo un silencio en el patio y terminé de cantar y me aplaudieron bastante los internos. Yo no esperaba eso, no me di cuenta que estaba preso en esos instantes en que duró la canción. Fue muy emocionante. Y después varios internos me pidieron que les enseñara a tocar guitarra. ¿Y eso hiciste? En los 2 años hay 4 internos, que incluso hay 3 que todavía dejaste discípulos entonces, pero además tú escribiste poemas. Me puse a escribir... Pero mira, antes de pasar a los poemas, ¿qué te parece que, ya que hablamos de la guitarra, ahí te está acompañando tu fiel compañera, que nos interpretes un tema? Muy bien. Ya, pues ahí te invitamos entonces a tomar la guitarra, y hay un tema que tú compusiste varios temas en la cárcel, algunos. Sí, son con más de 15 canciones. Algunos de ellos empezaron como poemas y terminaron y luego se fueron transformando en canciones. Incluso hay algunos de ellos que los tengo allí como para un nuevo libro, que ya hablaremos de eso seguramente. ¿Y ahora qué nos va a cantar? Esta canción se llama No podrán matar los sueños. No podrán matar los sueños, entonces con don Freddy Casarillo vamos a escuchar. Adelante. Canto que me cuestas tanto, cuando mi voz está enjaulada, cuando duele la esperanza,
Cuando la música es de llanto, canto que busca salidas. Cuando se niega la justicia, cuando se instala la mentira, en voces de felonía. Canto, tú vences la agonía ante este tiempo de jaurías. Canto que brotas en poesía, que recobras la vida. Canto que sanas mi quebranto de la libertad negada por un sistema cegado que encadena mis alas. Canto que revive en contratiempo para nacer de nuevo en esta cárcel de fierro y cemento que no podrá matar los sueños, que no podrá matar los sueños, mis sueños. Ahí está, hermoso tema. ¿Qué decir después de esa letra? Pues, canto que me cuesta tanto. Ahí está relatada toda tu experiencia, de manera puesta así en valor por el arte, por la música, por el canto, la poesía. Sabes que esta fue la primera poesía que escribí cuando me di cuenta que la escritura y la música iban a ser pilares fundamentales para poder mantener esa lucha, que alimentan la consecuencia, así como la alimentó mi familia, especialmente Valeria Alonso y mi hermano Tomás, con el tema de la página Yo tengo las manos limpias. Sí, por ahí tenemos algunas fotos de la página. O el amor de mi esposa, inclaudicable, que nunca faltó una visita de los días domingos. O mi padre, que nunca faltó una visita de los días jueves, que está acá presente. Sí, pues. Tu familia en realidad se destacó, quizá hicieron más acciones públicas, pero marcó, digamos, ese eje de la familia presente. Tenemos un libro de poemas también. Esto, sí. ¿Puedes dejar la guitarra? Dice que tú te dedicaste a expresar, a escribir. Sí. ¿Nunca paraste de escribir? No, hasta ahora. Salvo que desde el miércoles que sucedió todo esto, de la salida, tengo la cabeza llena de ideas y de cosas que escribir, pero no había tiempo. Sí, porque lo más importante hoy día es mi esposa, mi hijo, la familia. Bueno, tú lo dijiste al salir, ahora me toca estar con la familia, después pensar en otras cosas. Pero tú tienes planificado desde antes el lanzamiento de este, vamos a mostrar, no sé, este libro de poemas. Poemario encarcelado. Poemario encarcelado, ¿ahí se ve bien? Sueños de justicia y libertad. ¿Cuándo va a ser este lanzamiento? La verdad es que todo ha sido autogestión, ha sido bastante difícil construir lo que tienes en la mano. Por ahora sacamos 100 poemas. Está regulado el tema del derecho de autor también, pero estamos esperando una notificación que llega, que se demora algunos días, para ya poder sacar más impresiones, y además hay que hacer toda la tramitación que corresponde para venderlo legalmente. Bueno, ahí tú nos avisas para que podamos difundir, porque es interesante, yo creo, conocer ese testimonio. Por supuesto. Yo quería hacer un giro en la conversación, Freddy, porque acá hay un tema de fondo.
Este juicio nace porque a partir de una investigación que partió por el Consejo Regional, se establece que hay ciertas, al menos, irregularidades y se empieza a hablar de defraudación de dineros. Entonces, acá hay como dos temas. Por un lado, las personas que fueron imputadas, que después la mayoría, casi todos, recobraban su libertad, excepto dos. Pero por otro lado, hay un tema, hablemos de irregularidades, no podemos decir que sean delitos, pero al menos hay algo extraño, donde hubo muebles que no cumplían con las especificaciones técnicas, computadores que tampoco estaban a la altura tanto en Iquique como en Arica, porque si recuerdan nuestros televidentes, en esa época éramos una sola región. ¿Qué piensas tú de estas dos, digamos, líneas que tiene el caso? Bien, en la época del año 2007, cuando era jefe de división de análisis y control de gestión en el gobierno regional, teníamos bastante escasos recursos humanos y también recursos para poder estar presente en terreno, para poder fiscalizar o controlar, no solo estos proyectos, sino que todos los proyectos. Todos los proyectos. Había una cartera aproximadamente de 345 proyectos. Y además está el proceso de la nueva creación de la región de Arica y Parinacota, que a su vez también generaba la nueva Tarapacá, que se denominó. Claro. O sea, era una situación de vorágine. Estaba también el centenario de la matanza de la Santa María. Entonces había una efervescencia y una cantidad de situaciones bastante complejas de asumir en cuanto a gestión. Pero me enteré ya una vez privado de libertad, porque esa es una situación que siempre me gusta separar. ¿Qué conocía yo en el 2007, en el día a día, y qué conozco ahora? Claro. Entonces puedo hacer una especie de análisis un poco más completo en ese sentido. Por ejemplo, yo desconocía que en el año 2007 el proveedor, la empresa, mandó oficios diciendo que había tenido problemas con las especificaciones técnicas que estaban en el proyecto y que requería cambiarlos. O sea, el proveedor informó de esa situación. Pero esa información no me llegó como jefe de división, porque me llega y yo lo mando a reevaluación, a la CERPLAC. Claro. Eso va al Consejo Regional, el Consejo Regional toma conocimiento que si son elementos de fuerza mayor, por ejemplo, que no estaba disponible en el mercado chileno, el espesor del tubo de 1.5 milímetros, sino que había disponible 1.2 milímetros. Claro. Ahí en esa investigación preliminar que hace el Consejo Regional, por ejemplo, llama la atención en lo que ellos establecen, que también se otorgaba, cuando se postula una licitación, se va otorgando puntaje por distintas parámetros de evaluación. Claro, hay parámetros de evaluación y se va dividiendo. Y ahí se le dio un parámetro de evaluación muy importante a que la empresa fuera de la región, me imagino con el sentido también de favorecer a los proveedores locales. Pero resulta que era una inversión tan grande que era muy difícil que un proveedor local quizás pudiera enfrentar. De la época del gobierno del presidente Lagos, que no solo el gobierno del presidente Lagos, sino que también el Congreso, se emitieron directrices en las cuales a nivel nacional se pretendía que en los gobiernos regionales, en cada región, se privilegiaran las licitaciones a las empresas de la región. No solo en obras, sino también en equipamiento, por un tema de darle vida a las regiones, de darle movilidad en el tema de los recursos. Entonces era un tema que estaba considerado no solo en estos proyectos, como las bases siempre se generan a partir de bases preexistentes, claro, solamente se les cambia el nombre del proyecto, se les cambia el monto, el código, etcétera. Porque quiere decir que se trabaja en un formato. Copiar y pegar. Claro, pero es un formato que el que orienta, digamos, para que sea más o menos también ordenado el proceso. Exactamente. Pero ahora volvamos a mi pregunta inicial. ¿Tú crees que debe investigarse para resolver? Porque tampoco, o sea, no puede quedar esa sensación, se hace una acusación tan grande, de una defraudación tan millonaria y todo queda en la nada y la mayoría de las personas en libertad. ¿Crees tú, sin entrar en detalles obviamente, pero crees tú que esto debiera aclararse ante la opinión pública, que tengamos absoluta certeza de qué es lo que sucedió? ¿Hay culpables, no hay culpables? ¿Y en qué medida y en qué grado? Yo creo que en ese sentido el Tribunal de Juicio Oral hizo un trabajo exhaustivo, acucioso. Tanto así que la jueza redactora se va a tomar bastante tiempo para la redacción, porque es un tema muy meticuloso, que lamentablemente fue insumado con información sesgada por parte del Ministerio Público, ¿no? Quizás sin estándar de comparación, sin toda la información que se requiere para resolver una situación como esta. Eso tiene quizás otras variables que no sé si el tiempo lo podrá esclarecer, pero sin duda que aquí faltó mucha información. Elementos concretos como por ejemplo que hasta la fecha el mobiliario en los colegios se utiliza.
No en el caso de Arica, por ejemplo, que el intendente ya lo rechazó y el core de la nueva Arica Parinacota tuvo que hacer otorgar otros recursos para comprar mobiliario. Claro, pero ese nuevo proyecto fue bastante reducido y son muebles como de plástico, como chinos. Sí, es increíble. O sea, tampoco... Cuando uno los aprecia dice, pero si esto es mucho menos calidad que la que se entregó. Y algo muy importante que te agradezco que lo hayas tocado. El ex intendente Rocaful, sin tener ninguna competencia ni autoridad, porque eran recursos de la región de Tarapacá, negó e instruyó que nadie recibiera muebles. Claro. Entonces muchos muebles quedaron acopiados en otros colegios que tenían que redistribuirse y eso no pudo ocurrir. Bueno, un interesante tema que en otra entrevista también podríamos ir claro. A mí me interesa ahora terminar un poco más en lo tuyo, nos quedan pocos minutos. Muy bien. ¿Qué viene para Freddy Alonso y su familia de ahora en adelante? Porque trabajo, desafíos, proyectos, ¿qué hay? Freddy Casarello. Mi Freddy suegro Freddy Alonso. Freddy Alonso, lo tengo internalizado con tantos correos que recibo de él. Es que cuando hablamos de consecuencias, obviamente tenemos que hablar de mi suegro, así como de mi padre y de toda la familia. Qué bien. Al mismo tiempo, quizás un pequeño paréntesis, sé que queda poco tiempo, a Luis Flores Cabeza, el director de este medio de comunicación, por la equidad en cuanto al manejo de la información, por no quedarse con la información formal oficial, como ocurría con un medio escrito en esta ciudad, que solamente copiaba y pegaba lo que le decía el Ministerio Público. Y en ese sentido los felicito a todo el personal que trabaja acá, no solamente a Luis, y los agradecimientos por esa cobertura. Muy bien, pues ahí Luis va a tomar conocimiento de esos saludos. A mí me queda renacer, es como una especie de resurrección en vida. Es extraño explicarlo así, pero en lo inmediato, mi familia, mis hijos, mi esposa, buscar trabajo, porque no tengo trabajo por hoy, por eso está mi libro, que hoy día se está vendiendo a la amistad de las personas cercanas hasta que ya tenga verde este libro, la posibilidad de editar preventa, claro. Sí, preventa. También viene el 5 de julio, en el Galpón Pampino, que está ahí en Bolívar 245, vamos a hacer un evento que se llama El Reencuentro. Sí. Y ahí vamos a tocar todos los músicos que hemos tocado siempre en distintos pubs en Iquique, lo que es la trova y el canto con contenido, como le llamamos. Y hay mucha gente interesada en participar de esa actividad y vamos a estar tocando todo el repertorio del canto con contenido que le llamamos. ¿Cuándo me dices que es para el viernes 5 de julio viernes 5 de a las julio, 23 horas? 23 horas entonces ahí en Bolívar 245. 245. Freddy, agradecemos tu participación en este programa, Iquique al Día, y también ilustrar en primera persona y mirando esta cosa de la televisión, tiene la gracia de que uno puede apreciar el gesto, la imagen, la mirada, que le da una connotación especial a esta comunicación mediática. Muchas gracias, mucha suerte para ti y para tu familia. Y nosotros seguimos acá en Iquique Televisión, hacemos una pausa y de nuevo, de vuelta, otra interesante entrevista. Nos vemos.